quiere decir que solamente la puedes fraccionar en 2. ¿Sí? Ya en el cuartito, pues no, porque no te garantiza que la sustancia esté repartida de manera homogénea en 50 y 50, ¿va? Entonces, si tú la partes, una pastilla que no viene ranurada, aparte de que a lo mejor le estás dando en la madre a la capa entérica, que ya no va a ser de absorción prolongada, o a lo mejor no está homogénea y en media pastilla no lleva nada y en la otra lleva el 100%. Entonces, por eso la regla es, si no tiene ranura, no se debe de partir. Si tiene 2, pues quiere decir que la puedes partir en 4. Y con toda confianza te puedes tomar un cuartito de esa pastilla. Entonces, de eso se trata la regla. Por eso debemos de orientar no solamente a nuestros padres, sino también a nuestros pacientes, porque es bien frecuente, incluso que las muelan, ¿eh? O sea, cuando el paciente no puede deglutir algún producto, agarran las tabletas y las muelen y luego hasta le ponen azúcar para que no les sepa tan feo, ¿eh? Entonces son cosas que no debemos de hacer. Por decir la aspirina Protect. La aspirina Protect es 100 miligramos y está hecha de liberación prolongada. Y está hecha para que su efecto dure 24 horas. Y es una tableta, es un comprimido muy chiquito. Entonces, si la gente lo muele, o sea, pues se va a absorber toda la sustancia en cuanto se la tome y entonces ya dejó de ser de liberación prolongada, ya dejó de tener el efecto prolongado. Y en el mercado encontramos aspirina Junior 100 miligramos y aspirina Protect 100 miligramos. Las dos contienen ácido acetil salicílico 100 miligramos. Pero la aspirina Junior está hecha para el dolor o la fiebre de los niños, o sea, de los infantes, pues. Y su efecto es de 4, máximo 6 horas de la aspirina Junior. En cambio, la aspirina Protect son los mismos 100 miligramos. Está hecho para evitar la agregación plaquetaria, lleva un fin de protección cardiovascular y está hecha para que su efecto dure 24 horas. Entonces, son los mismos 100 miligramos, pero está hecho para algo diferente. Entonces, y la diferencia de precio, por si la Protect cuesta como, no sé, 60, 70 pesos. Y la Junior como 40 pesos o 50, por ahí. Y mucha gente dice, ah, no, bueno, pues deme la Junior, está más barata, pues es lo mismo. Y como nomás le ven el ácido acetil 100 y 100, y dice, pues es lo mismo. Y el mismo de la farmacia le dice, mire, es lo mismo, llévese esta, ¿no? Pero, o sea, sí es la misma sustancia y los mismos miligramos, pero no está hecha igual, ni para el mismo fin. Entonces, ahí es donde deben ustedes de orientar a sus pacientes y a su familia. Y por eso existen diferentes presentaciones del mismo producto. O sea, también puedes, por si paracetamol lo puedes encontrar en tableta, en jarabe, ¿sí? Intravenoso. Porque depende de la condición, es como lo vas a usar, ¿sí? Si alguien no puede deglutir tableta, pues se lo das en jarabe. O si no tiene la vía oral útil porque, no sé, está operado o tiene un problema intestinal y no le puedes dar nada tomado, está en ayuno, pues está la intravenosa, ¿sí? Entonces, por eso existen diferentes presentaciones, porque existen muchas fallas, ¿sí? Les voy a platicar una historia y ustedes me dicen como jueces a quién tiene la culpa, ¿sí? Esto es verídico, ¿eh? Nos sucedió pues a nosotros ahí en la residencia. Pues cuando estás en la residencia tienes mucho trabajo, mucho es mucho, mucho, mucho. Y entonces era obligación de los residentes hacer los ingresos y el ingreso significaba hacer una historia clínica, una nota de ingreso, indicaciones médicas, los residentes, médicos en preparación, hacíamos eso. Y luego ya se lo dábamos a las enfermeras y ya la enfermera pues seguía las indicaciones, ¿sí? Entonces, siendo el mediodía de un día X, ¿no? Pues que cayó en paro la paciente fulana de tal, a ver, ahí vamos todos, ¿verdad? Y sí, efectivamente, la señora en paro, y pues ya le intentas y la chingada, total se murió la señora. Sí, una persona que estaba dentro de lo que cabe muy estable, ¿no?
estable. Entonces resulta que cuando se hace el análisis de por qué falleció y se le pregunta al familiar, oiga, ¿qué pasó? Pues si estaba estable. No, doctor, pues es que apenas le pasaron un medicamento y empezó que no podía respirar. ¿Cómo chingados? A ver, vamos a ver. Pues resulta que la enfermera, el médico residente le puso ahí en las indicaciones cenócidos. ¿Sí conocen qué son los cenócidos? Sí, todos me dicen que sí, pero no sé. Bueno, los cenócidos es un laxante. Es el laxante que más se utiliza en todos lados. Los cenócidos es el Cenocot. Para que me entiendan, es el Cenocot. Bueno, total, le puso cenócidos, 2 tabletas IV, o sea, intravenoso, ¿sí? Cada 12 horas. IV. Pues la enfermera muy entendida agarró la madre esa que parece un molcajete, no me acuerdo cómo se llama, puso las 2 tabletitas, las molió bien moliditas, pues van a la jeringa, pues tienen que estar bien moliditas, puso agüita pues para diluir, ¿verdad? Lo agarró la jeringa, la sacó y tómala, IV se las pasó. Pues obviamente pues, los cenócidos no son para eso, ¿verdad? Y menos intravenoso. Pues hizo un embolismo la señora, pues ya no hubo circulación y murió. Estuvo barato, se murió. No, pues hizo un pedo nacional ahí en el hospital, afortunadamente, ¿verdad? Pues ya citaron, hagan de cuenta que ustedes son los jefes del hospital y citaron a la enfermera y al médico. El alegato del médico, pues era de que, pues que sí, se le fueron las patas, ¿verdad? Que lo puso IV porque, pues, eran muchos ingresos y no me fijé. Y el alegato de la enfermera era, pues yo pongo lo que el doctor indica, ¿verdad? Pues si él pone ahí 2 tabletas y pues yo se las pongo IV, ¿sí? Ustedes son los jueces, ustedes determinen quién tiene culpa. Los dos. Yo creo que los dos, porque pues es la lógica de que no hay otra presentación de cenócidos. Entonces yo por lógica preguntaría al médico si la indicación es correcta antes de administrarlo al paciente. ¿Tú dices los dos o dices la enfermera? Yo digo que los dos, Los pero dos. la enfermera creo que tiene un mayor peso de culpa. Ok. ¿Y luego Fer Ortiz iba a decir algo? ¿No? No, pero yo también creo que los dos, y es que, bueno, viendo ya la indicación así y ves que no hay presentación intravenosa, pues la verdad la piensas 2 veces antes de administrarlo. No nada más siguiendo órdenes, porque también tienen una preparación, ellos también estudian. Y llevan farma y saben que hay cosas que no debes de hacer aunque las indique el médico. Muchas de las cosas en medicina son de lógica y congruencia, no son de ciencia, de conocimiento. ¿Sí? Entonces, a un señor deprimido, sí, le voy a poner, a ver, que la enfermera le dé placer cada 8 horas, ¿no? Sí, y seguramente la enfermera, la entendida, le dicen, ¿verdad? Va a ir y le va a dar placer al paciente cada 8 horas, ¿no? Entonces, por supuesto que toda la culpa, toda, o sea, para el residente fue una llamada de atención, porque errores de escritura, hasta uno a veces dice, se me fueron 2 dedos, o un error de dedo. Es bien frecuente, como un amigo aquí en el hospital, en vez de poner metamisol, ¿sí? Una ámpula IV cada 8, le pone Matamoros, una ámpula IV cada 8. O sea, el vato ya, o sea, en la madrugada, pues, quién sabe qué escribes, ¿no? Pues, y así, con cierta frecuencia, puedes escribir algún error, pero pues la enfermera tiene la suficiente capacidad y los suficientes conocimientos para saber que lo que es intravenoso, pues no va a ir oral y lo que es oral no va a ir intravenoso. Y situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, no es cierto, lo IV sí puede ir a veces oral. Pero entonces ahí todo el peso cayó en la enfermera, ¿sí? Obviamente la despidieron y bueno, fue un show. Pero al residente nada más, pues un regaño, digamos, ¿no?
Y no es que lo defienda, es que la verdad es que sí, la enfermera se pasó de bien entendida, ¿no? Pero situaciones así, cosas que parecen tan sencillas y que a mucha gente le da risa, efectivamente tiene que ver, ¿sí?, con el no entendimiento, la no comprensión de la farmacología, porque ni siquiera es de memoria, es nada más comprender y entender qué sí puedes y qué no puedes hacer en farmacología. Como un error que a mí me pasó, estando en el servicio social, ya ven en el servicio social, ustedes ya ven pacientes, ya recetan, pues tienen su consulta y chingos de gente. Y entonces, a veces por las prisas, pues llenan la receta así nomás a la y se va. Entonces, una señora que tenía una vaginosis, o sea, una infección vaginal, le puse ahí metronidazol, ¿sí? Y luego le puse óvulos, o sea, metronidazol, óvulos, ¿sí? Y lo 1 diario por las noches, por 10 días. Ahí le puse. Al tercer día regresa la doña a la consulta. Me dice, doctor, vengo a ver si me hace favor de cambiarme las pastillas. ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, doctor, están rete gacho. Mire, están rete amargosas y luego se me quedan pegadas en el paladar. ¿Cómo, señora? A ver, espéreme, ¿se los estaba tomando? Pues sí, doctor, ¿o cómo eran? O sea, o cómo eran esas pastillas. O sea, a veces damos por hecho que la gente sabe que un óvulo es intravaginal, que un supositorio es intrarrectal, ¿sí me explico? O que tales tabletas son tomadas y no se deben de partir. O sea, a veces damos por hecho muchas cosas y en medicina no debemos de dar por hecho nada. Entonces yo bien apedernado le digo a la señora, oiga, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero fue un error mío porque pues no le puse, pero yo pensé que sabía usted que los óvulos eran vaginales. ¿Cómo, doctor? ¿A poco van puestos ahí adentro? Sí, ahí van adentro. Ande, doctor, con razón, mire, están bien mantecosos y parece que comí tripitas y estaba así todo amargoso, re feo. Entonces, a mí me sirvió mucho de experiencia porque a partir de ahí soy muy claro en la receta, ¿me explico? Lo hago a computadora porque también a veces se escribe uno rete feo y no se le entiende, entonces mejor las hago en computadora. Y le doy la receta al paciente, le explico y luego digo, ¿tiene usted alguna duda? Pregúnteme, ¿sí? Y a veces cuando los veo así como de un nivel cultural bajo, les pregunto, ¿también sabe leer? Porque aunque escribas bonito en computadora y si el vato no sabe leer, entonces, si no sabe leer, le pregunto, bueno, ¿y tiene alguien en casa que le ayude? Ah, sí, doctor, no se apura, ahí está mi hijo, él siempre me pone en las cajitas. ¿Cómo me la voy a tomar? ¿Sí? Yo le llevo y él en las cajitas las agarra y le pone, ¿no? Entonces, todo esto hace que la farmacología pueda ser, porque de nada sirve que el médico sepa mucho, recete muy bien, si no se entiende y no se comprende su indicación. ¿Sí? Dicho de otra forma, en México, orden dada y no supervisada, se la lleva a la chingada. Entonces, tenemos que no solamente saber farmacología, sino también tenemos que saber terapéutica, ¿sí? Y tenemos que nos tiene que estar absolutamente seguros de que al paciente le quedó clara la indicación. Si no, el paciente termina tomando las cosas como él cree o como le conviene. ¿Sí? Entonces, no está padre que no le vaya bien al paciente o que se complique nada más porque no se entendió la receta. ¿Sí? Ahora sí, entrando en materia, ¿quién nos va a hablar de dolor? Quedamos que ahí vamos a empezar con dolor. Dolor. Primer motivo de consulta, el dolor. Y la gente llega a la consulta y te dice, fíjese, doctor, que vengo porque tengo dolor aquí. En X lado, obviamente. ¿Qué sigue? Después de que le llega el paciente a la consulta y te dice, tengo dolor, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Dale, Nancy, vas a hablar. Buenos días, doctor. Bueno, de dolor, pues yo leí que nos sirve a nosotros como seres humanos porque nos da una señal sobre una alerta de algún
estímulo que nos está dañando y pues nosotros podemos experimentarlo como una respuesta a algo. Por ejemplo, cuando nos pinchamos algún dedo con alguna aguja, pues sentimos el dolor y pues inmediatamente no nos quedamos ahí con la aguja, simplemente quitamos. O cuando nos quemamos, no dejamos la mano en donde nos estamos quemando, simplemente lo quitamos porque pues es una reacción y que pues todos los seres debemos tener la capacidad de reaccionar. Si no lo hacemos es porque tenemos alguna parte dañada en donde no estamos percibiendo el dolor. Y pues se da por mediadores químicos como la histamina y no recuerdo el otro, que pues estos actúan en nosotros y pues es lo que nos permite alejarnos de eso que nos está provocando el dolor. Muy bien. Eso de lo que no te acuerdas, Dani te va a apoyar. ¿De qué no se acuerda Dani? Dijo los mediadores químicos, ¿verdad? Ajá. La bradicina, la histamina. ¿Qué otros? Ayúdale, Jonathan. Ayúdale. Bueno, Digo, espero que nomás haya un Jonathan, ¿verdad? Las prostaglandinas y los tromboxanos, las ciclooxigenasas. Ajá, pero ¿cómo es la cascada? ¿O cómo es el mecanismo por el que sentimos dolor? O sea, Nancy nos dio así como que un resumen de que es un mecanismo de defensa, es un sistema de alarma, pero ¿y cómo es el mecanismo fisiopatológico? Que estas sustancias provocan que pues, los nociceptores aumenten su sensibilidad. Ujú. Pues no que aumenten, más bien activan. ¿Sí? Hay otros sistemas que potencializan, pero básicamente lo que hacen es activar ese mecanismo de defensa. Entonces, ¿cuántos tipos de dolor hay? Porque entonces, si es un mecanismo de defensa, ¿por qué le doy tratamiento? Porque tenemos dos tipos de dolor. Tenemos el que es el agudo y el dolor crónico. Chingo, no te vi. ¿Quién habló? ¿Dónde estás? Aquí, doctor. Okay. Ah, ya te vi. Es que normalmente se pone el cuadrito amarillo, contigo no. A ver, otra vez, Ángel. Bueno, esto es porque tenemos dos tipos de dolor, el agudo y el crónico. Dos tipos de dolor, agudo y crónico. Bueno, en el sentido del tiempo, sí. ¿Y cómo más? ¿Qué más? Bueno, también tiene diversas cualidades. Por ejemplo, o sea, el dolor tiene cualidades. Podría ser si es urente, si es punzátil, si es... no me acuerdo de los demás tipos, perdón. A ver, ¿quién, así bien de cuates, quién leyó todo el tema? De cuates, no pasa nada. El que no leyó no pasa nada. Pero ¿quién leyó así todo el tema? doctor, Mándeme. bueno, yo leí un artículo en el que, bueno, ¿le digo lo que yo leí? O, Deja primero, tanteo, ¿quién leyó, hija? O sea, ¿quién Ok. leyó todo el tema? Y luego ya me platicas. ok, Bueno, ya me queda claro que Dianita cuando menos se chingó un artículo. Yo leí también, doctor, de fisiología, una gran parte.
¿Fisio o fisiopato? Pues diferente, hija. Fisio y lo asocié con patología. Porque fisio me imagino que leíste la parte de la cascada inflamatoria, que el ácido araquidónico y eso, ¿no? Que esa es la parte Sí. fisio. Ujú. Pero la fisiopato del por qué sentimos dolor. Eso sí Yo lo leí fisiopatología y farmacología en Harrison. Igual. Yo leí fisio y fisiopato. Muy bien. A ver, ¿y los demás? Iban 6. Yo leí fisiopatología. Yo leí un artículo, doctor. Artículo, yo también leí artículos. Ya todos, ya al último todos leyeron. A ver, más fácil la pregunta. ¿Quién no leyó nada? Nada, nada. Así de compas, así yo soy honesto de a madre. Yo no leí nada, doctor. Voy a ver qué voy a pescar. No veo. ¿No? ¿Todos leyeron algo aunque sea? ¿Sí? Sí, A ver, doctor. échale, Dianita. Échale, Dianita. Bueno, en el artículo que yo leí pues se llamaba Fisiopatología del dolor clínico y pues primero empezaba dando una definición del dolor que pues se describía como una sensación desagradable. Se puede clasificar de acuerdo, digamos que distintas categorías, así como mencionó ahorita nuestro compañero Ángel, pues de acuerdo a su duración, que era en crónico o en agudo, también de acuerdo a su origen, en nociceptivo, neuropático y en psicógeno, que el nociceptivo pues ese era propiamente de, bueno, el neuropático más bien, ese era cuando había un daño, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Ajá. El nociceptivo, ese yo lo entendí cuando es, por ejemplo, como el ejemplo que dio Nancy, de que si, por ejemplo, tú en alguna te pinchas un dedo, pues te va a doler, o sea, como que eso es más expresado en alguna otra parte del cuerpo que es externa al sistema nervioso. Y el psicógeno, pues que tiene, digamos que más, un origen más psicológico. Entonces también al dolor, pues se le puede estudiar su intensidad, que puede ser de leve, moderado o pues intenso. Y que para poder, digamos que el médico estudiarle cómo lo está persiguiendo la persona, pues se puede utilizar una escala, que es no recuerdo el nombre de la escala, pero pues es en la que es del 1 al 10, siendo, del 0 al 10, perdón, siendo el 0 pues la escala más baja en la que no siente dolor y el 10 como el dolor más intenso que la persona haya percibido. ¿Soy yo o el doctor está trabado? ¿Sí me escuchas? Ya. Okay. Sí, ya agarró. Bueno. Y también, por ejemplo, mencionaba un poquito de la fisiología, de cómo se transmitía el dolor, que era por medio de las fibras tipo A y las tipo C, que las tipo A pues son las amilénicas y esta es una conducción rápida, y las tipo C son amilínicas y es una conducción un tipo más lenta. Y haciendo mención a los neurotransmisores que mencionaban ahorita, estos como que los clasificaba, los subdividía en los que eran sensibilizadores y los que eran activadores. Los sensibilizadores eran tres, eran los leucotrienos, las prostaglandinas y la sustancia P. Y los activadores eran histamina, bradicinina, el potasio y creo que serotonina, si no me equivoco. Pero eran 6 en total. Glutamato, ajá, ¿qué más? ¿Y qué más? También mencionaba, por ejemplo, el dolor muscular, en el que pues bueno, primeramente el dolor también puede ser expresado como cansancio o como calambres, y ahí hablando específicamente del dolor muscular, pues puede ser, por ejemplo, en el caso de que las fibras musculares se rompan o cuando se hace un ejercicio excesivo, y pues la señal que va a mandar el organismo de que ya o sea, como para que ya se deje de hacer el ejercicio intenso, en el caso del ejercicio, no precisamente una lesión, pues se va
a producir el cansancio para que la persona pues ya relaje esa zona del músculo. Y también en cuanto al dolor, mencionaba la ventana del dolor, no la compuerta del dolor, que era una teoría que proponían en la que, bueno, esa teoría se me hizo un poquito confusa, pero yo la entendí, de que cuando un estímulo no era lo suficiente nocivo, pues la compuerta se mantiene cerrada. O sea, yo lo entendí como de que no se va a expresar el dolor como tal. Eso por parte de las fibras tipo A. Bueno, creo que son las que se encargaban de eso. Y ya cuando el dolor, el estímulo supera pues esa compuerta, entonces la compuerta se abre y ya se va a expresar el dolor. Pero primeramente no se, cuando el estímulo es muy leve, por así decirlo, no se expresa lo suficiente para que la señal no llegue al sistema nervioso central. Y pues también hablaba. Eso de que abre puertas, cierra puertas, se refiere a los umbrales. Esos umbrales pues son relativamente diferentes en cada individuo. En general dicen que la mujer tiene un umbral más alto del dolor que el hombre, ¿sí? Y algo así como los estímulos viajan, los estímulos ya sea químicos o físicos, viajan como información a través del sistema nervioso, a través de las fibras, por despolarización, ¿sí? O sea, a través de iones, ¿sí? Como sucede en el corazón también, todo es a través de electrolitos, principalmente el sodio. Entonces, viaja y luego hay una respuesta que va de regreso, ¿no? Pues tú decías de que si me quemo, bueno, la respuesta es quitar la mano, y eso sucede en milisegundos. ¿Sí? Es casi inmediata la respuesta. O sea, tú lo acercas, sientes el calor e inmediatamente lo retiras, ¿sí? Y es en milisegundos. O sea, el estímulo viaja, o sea, en chinga de volada. Y es por despolarización de las fibras, cuando rebasan un umbral, ¿sí? Es lo que tú dices sobre que se abre una compuerta, ¿sí? O sea, se abren, se despolarizan las células, viaja el estímulo, se regresa, se presenta una respuesta y listo. Eso es para prevenir un daño, ¿sí? Y cuando ya permanece el daño, entonces el dolor queda ahí. Ejemplo, una fractura, ¿sí? En una fractura ya hay un daño permanente, se liberaron las sustancias, aquí ya son químicas propiamente, que son las que generan la inflamación y el dolor local y sirve de protección, porque entonces, en cuanto hay un dolor permanente, lo que haces es proteger la extremidad, ¿sí? Por si te quebraste el dedito porque estabas ahí clavando algo y le diste el chingado dedo, si fue un golpe suavecito, ¿qué haces? Retiras, ¿sí? Porque en cuanto sientes el martillazo, retiras, dices, ay, güey, espérame, te lo llevas a la boca y, ay, güey, te le echas airecito, ¿sí? Pero ya, si ves que no, mira, no pasó nada, nomás fue el chingazo. Y así dice uno, ¿no? Nomás fue el chingazo. Y ya, sigues trabajando, ¿sí? Pero si hubo un daño, y se quebró el dedo, aunque esté alineado, pero se quebró el dedo, que hay un daño, hay una liberación, ¿sí? De sustancias inflamatorias. Entonces, se hincha el dedo, ¿sale? Se pone rojo y caliente por la liberación de los vasodilatadores, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? ¿Sigues trabajando? Lo proteges. Dices, no, güey, ¿sabes qué? No, me duele, güey, me duele. O sea, cuando es un estímulo leve, es nada más, es preventivo, es un mecanismo de defensa, pero cuando ya hubo daño, el dolor queda permanente porque te está diciendo, ¿sabes qué? No quedaste bueno de ahí, güey. ¿Sí? Por eso en el fútbol hay muchas lesiones que se perpetúan o hay mucha secuela, porque cuando hay una lesión en el deporte, entran con su maletín y entran las camillas, y lo primero, ¿qué es lo primero que hacen? Inmovilizar al jugador. No, ahí en el campo. Enfriarlo. ¿Qué le echan? Un aerosol para enfriar el músculo. Óxido de etileno. Ajá. O sea, es una sustancia fría que enfría los tejidos, disminuye inflamación, pero sobre todo el dolor. Entonces es una falsa mejoría.
¿sí? Porque si hubo una lesión y por si hubo un desgarro tendinoso o muscular, el paciente se siente mejor y se va, sigue jugando. Y ahí, bueno, los que no se hacen pendejos, ¿verdad? Si están jugando y ellos mismos piden el cambio, ¿sabes qué? Cambio, güey, o sea, no quede bueno. Porque cuando pasa el efecto de la sustancia que le pusieron, entonces vuelve a sentir dolor. Y los que sí son precavidos se cuidan y dicen, ¿sabes qué? No estoy bueno. Porque el dolor ya es un sistema de alerta, es un mecanismo de defensa. Entonces el objetivo del tratamiento no es quitar el dolor. Los objetivos del tratamiento es identificar la causa y darle tratamiento a la causa que origina el dolor. ¿Sí? Entonces, cuando es un dolor leve que se quita solito, como lo que les decía del martillazo, pero no hubo daño, ¿sí? Nomás sentiste la presión del martillo, fíjate, o sea, viaja el martillo, te pega, e inmediatamente lo quitaste. Fíjate, en chinga el estímulo viajó hasta acá, y luego regresó y ¡fum! Lo quitaste, chinga de volada, milisegundos. Y lo segundo que haces inmediatamente es verificar si hubo o no hubo daño y intentas mover para ver si hubo o no hubo daño. Y entonces, si solo, porque solo, empieza a quitarse el dolor, entonces quiere decir que no hubo daño, que fue solamente un aviso, ¿verdad? Fue una situación preventiva, como también en la estufa. Tú vas muy confiada porque piensas que el comal está frío, pues no ves a nadie, nadie cocinó, tú piensas que el comal está frío. Pero no te habías dado cuenta que tu jefe ya se había levantado y había prendido el comal, ¿verdad? Y ya se había hecho un cafecito. Y vas muy chingona, lo quieres agarrar, lo quitas de volado, ¿sí? Y luego lo que haces es ver, inmediatamente a ver si no te quemaste. Te echas airecito, no mames, me quemé. Y ya ves que no pasa nada, se quitó el dolor, no hubo daño. Y ya sigues haciendo tus cosas. Pero también generas una memoria, porque ya sabes que está caliente, no lo vuelves a agarrar. Ya vas y buscas un trapo y entonces ya agarras el comal con un trapo, ¿sí? Entonces, el dolor es un mecanismo de defensa, no es una enfermedad. ¿Salvo cuál? ¿Cuándo se convierte en enfermedad el dolor, Francisco Alvarado? Tiene nombre de artista, güey. ¿Cuándo se convierte en enfermedad el dolor, Paco? Por ejemplo, cuando ya empieza a generar estímulos que son anómalos, por ejemplo, la hipersensibilidad ya no es un exceso de carga por medio del estímulo constante y cuando, ¿Hipersensibilidad cómo? ¿Cómo qué caso? por ejemplo, cuando tenemos una quemadura solar. A ver, ¿y luego? Por ejemplo, al momento de estar expuestos tanto tiempo al sol, pues los receptores encontrados en la piel pues, van a estar sobreestimulados y va a generar que por ejemplo, después de tener ese estímulo, la persona con cualquier tacto va a empezar a sentir algún dolor. Pero eso sigue siendo un mecanismo de defensa, es la consecuencia, ¿sí? de una quemadura. Pero ese sigue siendo un dolor fisiológico, digamos. Ahí la enfermedad es la quemadura. Puede ser que pase. Perdón, la expresión es el dolor, pero la enfermedad es la quemadura. Ahí lo que le tienes que dar tratamiento es a la quemadura. Pero sigue siendo un mecanismo de defensa porque es el que te está avisando que la piel no está buena. Entonces, ¿a poco el otro día te asoleas igual? No, ¿verdad? Ya te proteges, te pones bloqueador o mucha crema o te caminas por la sombrita de perdida, ¿sí? Porque te arde y el ardor te recuerda que estás quemado. Pero yo me refiero al dolor. ¿En qué momento el dolor, si estamos diciendo que es un mecanismo de defensa, que es fisiológico, en qué momento el dolor se convierte en enfermedad? Cuando es crónico. Cuando persiste en el tiempo y no tiene una causa u origen claro. A ver, otra vez. Cuando persiste en el tiempo, o sea, se vuelve crónico y no tiene una causa u origen claro. Por ende, deja de ser tratado como síntoma, se vuelve una enfermedad que debe ser tratada. ¿Y ahí cuál es la fisiopatología de ese dolor?
Ibas a decir algo, Ana Lilia. Iba a decir lo mismo, que era cuando pasaba ya de un dolor agudo, por ejemplo, cuando se somete a alguien a operaciones o así, y pasa de agudo a crónico. Que pues Sí, un ahí ejemplo de crónico sería, no sé, como un cáncer. Bueno, pero ahí hay una causa. Ahí hay una causa clara. Y Doctor, Ramiro decía que no hay una causa clara. ¿no puede ser la alodinia en neuropatía en pacientes diabéticos, por ejemplo? No, ahí es todo lo contrario, hija. Ahí no les duele los vatos. Ahí pierden sensibilidad y por eso pueden andar caminando con un clavo enterrado y ellos ni cuenta. Por eso tienen chingos de infecciones en las patas porque no sienten. A veces se cortan, se pinchan o algo y no sienten. Hasta que ya están bien infectadotes o empieza a oler mal el pie. Sí, pero por ahí, por lo que dice Ana Lilia y lo que dice Ramiro, por ahí más o menos, por ahí va, pero dicen, no hay una causa identificada, y Ana Lilia dice, pues el paciente con cáncer. Laura, ibas a comentar algo. Pues también era lo que iba a decir, que es cuando el dolor pasa de ser o sea, pasa ya a ser crónico y no tiene ya la función protectora. Estos ejemplos que dimos es completamente son mecanismos de defensa. El dolor agudo siempre va a ser un mecanismo de defensa, independientemente del tipo de dolor. ¿Sí? El dolor agudo es un mecanismo de defensa. ¿En qué momento el dolor se convierte en una enfermedad, en un mecanismo fisiopatológico anormal? Les voy a dar un ejemplo. Mándeme, ¿qué pasó, Juanjo? ¿Las neuropatías? ¿Cuál neuropatía? Por ejemplo, cuando hay bueno, por ejemplo, la polirradiculopatía, que es un proceso autoinmune crónica inflamatoria. Bueno, es que son de muchos tipos, pero ahí estás diciendo precisamente la causa. Ok. Que puede entender a la cronicidad, sí, de acuerdo, pero aquí el punto número 1 es lo crónico. Sí, así. O sea, el agudo siempre va a ser un mecanismo de defensa, el crónico puede ser una enfermedad, ¿sí? O puede ser también por mecanismo de defensa si es que la enfermedad es crónica. Mira, por si en el cáncer. En el cáncer es un dolor crónico, es muy difícil de tratar, pero ahí no es la enfermedad el dolor. Ahí la causa está bien identificada, es el cáncer. Si le curas el cáncer al paciente, le dices, oiga, ¿sabe que usted está libre de enfermedad? ¿Está curado del cáncer? ¿Va a sentir dolor? No, si hasta gusto le va a dar, ¿no? Y si tuviera dolor, le vale madre. Dice, no, doctor, el dolor como quiera, ya no tengo cáncer. Si nada más porque mejora su estado de ánimo se le quita el dolor. ¿Sí? Entonces, cuando tienes la causa bien identificada, pues, obviamente ahí hay dolor crónico y puede tratarse desde esa perspectiva, pero está la causa. La lógica es que si quitas esa causa, se le quita el dolor. Una radiculopatía, o sea, una ciática, fíjate, una ciática es una radiculopatía. Pero igual, si lo operas al paciente, le quitas la compresión del nervio ciático, también se le va a quitar el dolor. ¿Sí? Aquí la clave es la cronicidad. Y dependiendo de la causa, es cuando se puede o no convertir en crónico. Miren, ahí les va para que lo comprendan. El dolor agudo tiene un origen periférico, bueno, en la gran mayoría de los casos, viaja el estímulo, genera una respuesta, ¿sí? Obviamente de defensa. Pero, ¿qué sucede si, digamos, yo todos los días estoy chingue y jode mi dedito, estoy chingue y jode mi dedito, con una aguja, y estoy dale, todos los días, cada ratito? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Y estoy así todo el día, todos los días, todo el día, todos los días. ¿Vas a adquirir una mayor tolerancia al dolor? Bueno, pues nomás en ese pedacito. Pero ¿qué puede pasar con el tiempo?
Porque resulta que entonces me lo estoy chingue y jode y pues se me infectó. Pues se me infectó. Y como sigo chingue y jode, y ya no se rescató el dedo porque soy diabético. Entonces, me amputan el dedo. ¿Qué creen que puede pasar? Dolor del miembro fantasma. Pero ya no tengo el miembro. Bueno, el dedo. Ya Pero no lo como tengo. quedó una lesión en la raicilla nerviosa que inervaba ese dedo y al momento que se lo cortó, y como ya creó una costumbre de estarlo picando, va a tener un dolor del miembro fantasma. ¿Y ahí dónde está la enfermedad? La enfermedad reside en que quedó una lesión nerviosa. ¿En dónde? A nivel de médula. ¿Médula? Puede ser a nivel de médula, puede ser a nivel de tronco Ecológico. o a nivel de tálamo. A nivel central. ¿Sí? Incluso hay un tipo de dolor que se llama dolor talámico. ¿Sí? Entonces los dolores pueden ser periféricos, todo lo que sucede en la parte exterior, digamos, y puede ser de origen central. ¿Sí? La médula forma parte del sistema central, ¿sí? O sea, pero estamos hablando principalmente del cerebro, ¿sí? La epilepsia, ¿la vieron en cuarto la epilepsia? ¿Sí la vieron? Y los fármacos antiepilépticos. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero sí lo vieron. La epilepsia es una enfermedad en donde vamos a hacer de cuenta que todos ustedes, me imagino que también ven los cuadritos, ¿verdad? De las fotos de cada uno. ¿Sí, verdad? Vale. Vamos a hacer de cuenta que así como están ustedes organizados en cuadritos, cada uno de ustedes es una neurona. ¿Sí? Cada uno de ustedes es una neurona y ahí están muy tranquilos, están así poniendo atención, tranquilitos, suavecitos. Y luego resulta que de repente, espero que los tengamos acomodados igual, pero por si Brian empieza a hacer desmadre y luego contagia a Raúl Eduardo, ¿sí? Y luego contagia a Miguel Mascorro, ¿sí? Y se empieza ese automatismo de Brian que se empezó a poner hiperactivo, ¿sí? Se empezó a poner muy inquieto, que inquietó a Raúl y luego inquietó a Miguel y luego a Alejandra, ¿sí? Y ya están las 4 pinches neuronas loquillas, agarrando cotorreo. Entonces, Astrid y Stephanie son el GABA. Entonces, llegan y le dicen, ya estuvo, cabrones, cálmense, pues están haciendo mucho desmadre, cálmense. Pero luego, no es lo mismo 4 contra 2, ¿verdad? Entonces, aunque el GABA empieza a jalar, las otras que están hiperestimuladas, ya le pegaron también a Hugo y a Liz y se encabronaron y lo agarraron cotorreo con esas y se empieza a propagar el estímulo, ¿sí? Y luego al rato ya todo el salón, todos los 2 salones están inquietos y en chinga, y luego ya hasta yo me agarraron, ya, yo también puse loco, ¿sí? Entonces, Brian empezó a tener una crisis, ¿sí? Parcial, nada más en un pedacito. A lo mejor Brian, Raúl y Miguel corresponden a la mano izquierda, ¿sí? Y entonces el paciente empezó a tener una crisis parcial, ¿sí? Ándele, doctor, es que miren, se me mueve sola la mano, ¿sí? Entonces, si el GABA jala bien, ¿sí? Si el GABA jala, o sea, si Astrid y Stephanie están bien chuchas, van y las calman y entonces ya cede la crisis, ¿sí? Jala el GABA, ¿sí? Les dio lo calmado, ¿sí? Pero si es muy fuerte el estímulo de ellos 3 o si el GABA no jala del paciente, pues entonces el estímulo se propaga. Entonces, de una crisis parcial el paciente empieza a tener, porque entonces ya todo el salón, ¿sí? Se hiperestimuló, se excitó y todo el salón está bien. Entonces, todo el paciente convulsionó. Ese es el fundamento, ¿sí? Claro, también depende de los iones, ¿sí? De la despolarización, ¿sí? Por eso muchos antiepilépticos funcionan inhibiendo los canales del sodio, que es el principal ion alterado en las crisis. Entonces, el punto es de que se propagó el estímulo y entonces una crisis que era parcial se hizo generalizada, ¿sí? Porque ya todas las neuronas se volvieron locas.
Bueno, ese mismo fundamento es en el caso del dolor crónico. ¿Sí? O sea, el estímulo viaja tantas veces, ¿sí? Digamos, ahora que Brian es está en el tálamo y es el que recibe las señales para decirle a Nadia, que es la mano, oye, quítate porque te estás quemando, mensa. ¿Sí? Entonces, viene el estímulo con Brian y luego Brian le dice a Nadia, muévete. Y luego viene con Brian y le dice a Nadia, muévete. Y Nadia, muévete, muévete. Hasta que Brian dice, no, pues cada 5 segundos me están diciendo que le diga a Nadia que se mueva. Entonces yo me voy a quedar, muévete, 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 muévete. Porque mi forma de decirle muévete es produciéndole dolor. O sea, no le digo yo muévete, yo le mando dolor. ¿Sí? Entonces, ella tiene un estímulo, Nadia, y luego Brian le dice dolor. Y luego Nadia tiene otro estímulo, Brian le dice dolor. Y así, y luego le manda dolor. Y luego dolor, 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 dolor. Dice Brian, la chingada, pues ya, ¿para qué me dices? Pues si yo ya sé que cada 5 minutos te tengo que mandar dolor, porque ahí estás chingando. Entonces yo cada segundo te mando dolor y dolor y dolor y dolor y dolor y dolor. Ahora sí, aunque no me mandes estímulo. ¿Sí? Y a lo mejor Stephanie le dice, oye Brian, espérate, ya no te están mandando estímulo. Ya no le mandes. Acuérdense que Stephanie también es GABA, ¿sí? Entonces intenta calmar a Brian para que ya no le mande dolor a nadie. Pero este vato es socarrón, ¿sí? Ya no le hace caso a su GABA. Le dice, no, pues a mí me están diciendo, está chingue jode primero. Ahora ahí le va, dolor, 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 dolor. O sea, el fundamento del dolor crónico de origen central es más o menos el mismo fundamento que una crisis epiléptica, nada más que en vez de enviarte movimientos anormales, te manda el dolor, ¿sí? Entonces, ahí ya hay otras sustancias, el glutamato principalmente, son de los más involucrados, porque obviamente la célula está excitada, entonces, por eso en el tratamiento del dolor tenemos toda la familia de los AINES, ¿sí? Toda la familia de los AINES, que son muchos, ¿sí? Y tenemos la familia de los no AINES, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos no AINES? ¿Cuáles son la familia de los no AINES? ¿Qué fármacos son de la familia de los no AINES? Opioides. Opioides, ¿qué más? Narcóticos. Pues son los opioides, son los mismos. ¿Qué otros? Analgésicos, fíjate, que no son analgésicos. Los antidepresivos. ¿Y de qué grupo son los antidepresivos? ¿Bicíclicos? No, esos son tipos. No, ¿de qué grupo? O sea, es el grupo, en el tratamiento del dolor tenemos el grupo de los fármacos AINES. ¿Sí? Y luego tenemos todos los que no son AINES. Uno de los que no son AINES, un grupo, son los opioides o narcóticos. Y luego hay otros. ¿Cuáles son los otros? No Échale, son los Miguelón nomás se coadyuvantes. agacha. ¿Cuáles? Coadyuvantes. Órale pues, pero ¿cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Doctor, por ejemplo, a mí para un dolor, bueno, en la zona lumbar me recetaron la pregabalina, que es un antiepiléptico. ¿Y por qué crees que te la dieron? Sí, pues para disminuir pues como lo que está explicando ahorita, que disminuye los iones de sodio y aumenta el GABA. Aumenta la actividad del GABA, es un GABAérgico, es un análogo GABA, no es propiamente un inhibidor de canales de sodio. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que son los AINES, todo el grupo de los AINES, un chingo, ¿sí? Y luego el grupo de los no AINES, ahí son los opioides, ¿sí? Los narcóticos, y los
neuromoduladores, se llaman como grupo, neuromoduladores, porque van a modular la respuesta álgica a nivel central. Funcionan a nivel central, no a nivel periférico. ¿Sí? A nivel periférico no tenemos GABA. Es a nivel central. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a usar? No en todos los dolores neuropáticos necesitas un neuromodulador. El neuromodulador lo damos, no es analgésico. Eso se lo tenemos que explicar perfectamente al paciente que no es un analgésico, porque entonces resulta que después el paciente tiene dolor de cabeza y como le dijeron que la pregabalina era para el dolor, el paciente se toma pregabalina, ¿verdad? O le dan una patada en la espinilla y se toma pregabalina porque le dijeron que era para el dolor. No es un analgésico. Es un medicamento que básicamente tiene dos funciones. Si hay una evidencia de dolor neuropático, aunque sea agudo, como estos tienden mucho a la cronicidad, se le da como profiláctico y preventivo del dolor crónico. Y cuando ya tiene el dolor crónico, se le da el tratamiento con el neuromodulador, ahí sí como tratamiento, porque ya tiene activada esa zona, ¿sí? Que aún sin haber lesión, sigue teniendo dolor, ¿sí? Como el miembro fantasma. El miembro fantasma es el paciente que tiene una úlcera venosa crónica que le duele un chingo, y luego se le infectó, y luego le tuvieron que cortar la pierna, y luego regresa a la consulta y te dice, oiga doctor, si por eso dije que sí, a que me amputaran la pierna, porque tengo un chingo de dolor, pues ahora resulta que además de que sigo teniendo chingo de dolor, me da comezón en el dedo chiquito, ¿y cómo me lo rasco? ¿Cómo me lo rasco, doctor? Si el dedo chiquito me da comezón. Del pie que ya le amputaron, pero se lo amputaron a nivel periférico, no se lo amputaron a nivel central. Díganme un caso de amputación a nivel central. Pues un paciente con una embolia. ¿Sí? Paciente con una embolia y por eso traen el brazo así todo fregado. Porque se lo amputaron a nivel central. ¿Sí? Si le afectó la parte motora, pues nada más no tiene movimiento, pero sí tiene sensibilidad. Pero si también le afectó la parte sensible, pues entonces no va a tener sensibilidad y le puedes tocar y le puedes hacer, no siente. Se lo amputaron de acá. ¿Sí? Bueno, entonces el viernes le seguimos con esto, muchachos. Miren, está bien cabrón las clases virtuales, lean todos. Porque si no, nomás hablo como perico y si no leí, si no tengo una idea de qué me van a hablar, no lo voy a entender.